sesión de hoy. Okay. Entonces, la última parte, ¿verdad? Que son marcos de referencia no inerciales y aceleración relativas. O sea, todo lo que es cantidad relativa, creo que eso ustedes de alguna forma lo ven en física, ¿verdad? O sea, digamos, si tengo una partícula A y una partícula B, ¿verdad? Sin importar cómo sea el movimiento, puede ser que pueda, o sea, puede tener una referencia o puede ser aleatoria, lo que sea, ¿verdad? Todas las cantidades relativas se expresa como, bueno, la posición relativa se refiere a esta distancia relativa entre ellos, ¿verdad? Por eso es que esta distancia AB, ¿verdad? A respecto a B esencialmente es A menos B, ¿verdad? Velocidad relativa de A respecto a B ya es la velocidad de A menos velocidad de B. Aceleración igual, ¿verdad? Es aceleración de A menos aceleración de B. Ok. Y eh, eso es lo que es relativo, ¿verdad? Y si uno, eso es lo que creo que uno ve esto en física, ¿verdad? En el libro de física están estas expresiones, son vectoriales, por supuesto, ¿verdad? Son vectores. Entonces puede estar expresada en diferentes referencias. Solo que entonces, ¿de qué se trata del tema 3.3? Es decir, digamos, imagínense que A es una partícula que puede estar dentro de un cuerpo rígido, dentro de un sistema, ¿verdad? Y que B es una referencia anclada en ese sistema de referencia, ¿verdad? Es una referencia local, digamos, de ese cuerpo que está en movimiento, que puede experimentar aceleración. Eso, como el video explicaba, muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, lo que experimenta uno en el bus, ¿verdad? Que en el bus, lo que ve uno muchas veces, o sea, hay buses muy grandes de que uno no ve hacia afuera o trenes, ¿verdad? Uno solo está adentro, parado. Entonces, realmente no experimenta ningún movimiento, o sea, no experimenta ningún movimiento respecto al bus, ¿verdad? O sea, el bus es una referencia móvil, o sea, realmente. Lo que pasa es que uno puede estar parado, ¿verdad? Agarrado de este collar. Cuando el bus frena o acelera, uno siente que cuando frena va hacia adelante. O cuando el bus acelera, uy, se me fue. Cuando el bus acelera, usted va para atrás. Pero evidentemente no existe ninguna fuerza de contacto, ¿verdad? Que está actuando. Y realmente si yo estoy dentro del bus y no veo el movimiento relativo del bus respecto a afuera, para mí yo estoy dentro de un espacio, ¿verdad? No estoy moviendo respecto al espacio y de dónde vienen esas fuerzas. Entonces, esto es porque el bus, o sea, para este observador, o sea, todos los marcos de referencia tienen que ver con observador. O sea, de hecho, los marcos de referencia trata de escribir la experiencia o describir en forma cuantitativa, matemática, la experiencia que vive alguien que observa lo que está pasando, digamos. Entonces, si quiero tratar de cuantificar lo que siente esta persona debido, ¿verdad?, al movimiento del bus, de hecho, uno pondría referencia dentro del bus, porque yo estoy parado en el bus, ¿verdad?, X y Y. Pero, ¿cómo se explicaría de esas fuerzas? Se llaman fuerzas inerciales, por supuesto, ¿verdad? Que está actuando una persona cuando el bus acelera o desacelera. Eso es lo que se llama marcos de referencia no inerciales, porque la referencia está acelerada. Entonces, en resumen, ¿verdad? Esta ecuación suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, este, que según la ley de Newton, solo es aplicable cuando... ¿Hay preguntas? No. Esta ecuación solo es aplicable cuando la referencia es no inercial, la referencia es inercial. Referencia cuando es inercial, se refiere a que la referencia o está fija, ¿verdad? Está fija, o está con movimiento uniforme, o sea, con velocidad constante, ¿verdad? Y que anda en trayectoria rectilínea, porque si una partícula
aunque ande con velocidad constante, pero una vez que anda en trayectoria curva, también experimenta aceleración. Entonces, la, digamos, la regla para poder aplicar esta ecuación y que me dé la realidad, o sea, que me escribe lo que pasa en realidad, es que debo estar en un espacio, o sea, la referencia debe ser inercial, o sea, la referencia no debe estar acelerado, ¿verdad? Debe ser o fijo o en velocidad rectilínea constante. Pero lo que pasa es que hay muchos problemas, ¿verdad? Que uno experimenta en vida real. Por ejemplo, hay otros problemas que fue lo que Einstein explicó la relatividad, es lo que siente una persona en un ascensor, que si usted pesa a la persona, o sea, si usted monta en un ascensor y coloca por debajo de su pie la romana, ¿verdad? La báscula, usted va a ver de que su peso, o sea, la báscula, ¿qué mide la báscula? La báscula mide, realmente no mide peso suyo, mide la fuerza normal que ejerce usted sobre la báscula, ¿verdad? Mientras usted recibe esa normal. Entonces, lo recibe de esta forma normal la persona, ¿verdad? Dentro del ascensor, esa normal varía porque debido a que ascensor, aunque usted está quieto en ese ascensor de hecho cuando arranca, acelera, ¿verdad? Para arriba, y cuando casi llega al destino, frena. En esa aceleración y frenado hace que ese espacio que usted siente que es, digamos, no hay nada que se mueve, realmente es un espacio no inercial. Es la referencia que usted siente, porque la referencia que pongo dentro del ascensor, ¿verdad? O sea, lo que siente observador no puedo ser, o sea, no puede ser descrita con esa ecuación. O sea, habría error. Por eso es que habría que corregir esto mediante lo que se llama aquí expresar que esta aceleración, ¿verdad? Realmente es una aceleración de referencia, que la referencia está acelerada y lo que experimenta el observador realmente es algo relativo a esa referencia que está acelerado. Por lo tanto, tengo que pasar esta masa por aceleración de la referencia a la izquierda y se convierte entonces en una fuerza debido al movimiento de marco de referencia. En el caso, digamos, en los casos, por ejemplo, este caso, ¿verdad? Que la persona, aunque experimenta aceleración de marco de referencia, con una persona no está moviéndose, o sea, debido a esta aceleración y desaceleración de ascensor, no experimenta aceleración relativa respecto al ascensor, o sea, respecto a esa referencia que mueve con ascensor. Entonces, esencialmente lo que actúa, o sea, lo que está afectando a la fuerza normal es esencialmente esta fuerza inercial de la referencia. Ese es un caso sencillo, ¿verdad? Entonces, igual en bus, si la persona no se está moviendo debido a la aceleración o frenado del bus, esencialmente está actuando esta fuerza en la persona, ¿verdad? Que se llama fuerza inercial, sencillamente, porque no experimenta aceleración relativa. Pero si fuera, por ejemplo, un bus y tiene un cajón, ¿verdad? Y en ese frenado o en ese acelerado el cajón se deslizó, ahí sí, ¿verdad? Experimentaría una aceleración relativa. O sea, hay un movimiento relativo respecto a la referencia que no es fijo, sino es móvil y está acelerado. O sea, la cuestión no es que si está móvil o fijo, la cuestión es que si está acelerado es referencia no inercial. Si está acelerado, eh, si está acelerado es no inercial. Y si no está acelerado, entonces se puede aplicar esencialmente segunda ley de Newton. Eso es, digamos, lo más importante de esto, lo que dice macro referencia no inercial, ¿verdad? Esta es la forma un poco más elegante de escribirlo, ¿verdad? Para no tratar de jugar mucho a lo empírico, ¿verdad? De que más o menos por lo que yo siento, por mi intuición física, yo siento que si bus va para adelante voy a echar para atrás, si el bus va para atrás, para adelante voy, ¿verdad? No trato de no jugarme con la intuición, sino que trato siempre de cuantificar las cosas mediante referencias, ¿verdad? Eso es lo más importante que, ese curso lo más importante es introducirles que todo problema, el primer paso es colocar referencia. Si no ponen referencia, no tienen cómo cuantificar las cosas correctamente. Eso es lo más importante de ese curso, la referencia. Entonces, todo esto, vean que son vectores, y lo que busca es cuantificar esas fuerzas. En ese caso es respecto a una referencia que está acelerado, ¿verdad?
Profe, entonces esa aceleración relativa es la que se mide con el marco de referencia inercial, con el marco de referencia que se mueve, por así decirlo. Ajá, ajá. Relativa es relativo a este marco de referencia que se mueve, por ejemplo, este que está anclado en el bus o este que está en ascensor, ¿verdad? Y este O prima es O prima, ¿ven ese O prima? Ese O prima es una referencia que está en movimiento, ¿verdad? Entonces, si yo, igual, si usted quiere, puede poner para esos problemas sencillos, eso es sencillo, ¿verdad? Puede poner afuera. O sea, yo puedo poner la referencia afuera, que sea fuera del bus también, ¿verdad? Y usted dice, ok, este movimiento de esa caja, por ejemplo, yo lo puedo cuantificar con una referencia absoluta, pero al fin y al cabo igual va a llegar de que la aceleración de esa caja es la aceleración del bus, ¿verdad? Más relativo al bus. Al final llegar a eso siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación como más general, ¿verdad? Que uno podría usar para resolver esos problemas que hay movimientos relativos a una referencia que está en movimiento, mejor dicho, acelerado, ¿verdad? No es solo en movimiento, porque si está en movimiento pero que tiene velocidad constante, entonces no está acelerado, o sea, se puede aplicar igual, no hay una fuerza inercial extra. Pero si está acelerado la referencia, por ejemplo, puede andar, como en este caso, ¿verdad? Como esa partícula, anda en velocidad constante, pero de ahí está en una curva, entonces definitivamente experimenta una aceleración centrípeta a la referencia. Entonces esa aceleración es una fuerza inercial que tengo que introducir en el modelo de análisis para después determinar si experimenta una aceleración relativa o no. Si no hay movimiento, o sea, si no pierde equilibrio respecto a la referencia móvil, entonces esta parte es cero, por dicha, ¿verdad? Pero si por mala suerte, como este ejemplo, que hay un video muy completo que explica cómo se funciona, ¿verdad? Cómo se resuelve ese problema, que este B empuja a A, ¿verdad? Porque anormal, el bloque A no recibe fricción horizontal, ¿verdad? Este, eh, y B, o sea, si uno hace el de C, el de B, o sea, eso ya detalle, vean video, ¿verdad? Que yo había grabado. Es anormal, entonces D está actuando, ¿verdad? Acción-reacción, empujando a bloque A para que se mueva. Entonces, el bloque B también es jalado por el cable. Entonces, yo sé que la dirección de movimiento de B relativo a A esta es esta línea, porque A también se corre. Esa parte más que más uno se confunde, ¿verdad? Pues si usted ve, o sea, si uno dice, "Ey, pero el bloque B mueve en esa dirección", no. Si usted ve desde afuera, si yo estoy afuera, si yo estoy afuera, ¿cuál sería la trayectoria real del movimiento de B? Sería el movimiento de B sobre esa rampa más lo que se mueve A. Y si A se mueve para acá, el movimiento de B sería algo así. Eso sería trayectoria real. Porque a la vez va subiendo, a la vez A va moviendo. Entonces son dos movimientos que va sumado, ¿verdad? Mediante paralogramo. Pero esa dirección no lo conozco. O sea, es desconocido. Más bien, eso es lo que ya ando buscando. Entonces, por eso es que tengo que lo que se sabe es el movimiento relativo de B respecto a que es esa dirección, se sabe, ¿verdad? Y si es así, de ahí tengo que poner la referencia en A, referencia en A, ¿verdad? Para resolver movimiento de problema B. Por eso es que la referencia que yo anclo en A para estudiar la dinámica de B, que es sumar fuerzas en B en esta dirección y en esa dirección, o sea, esa dirección que yo llame X', es que se llama Y', de hecho, esta referencia está acelerada. ¿Con quién? Con A. O sea, está acelerada con la aceleración que experimenta bloque A. Porque esta dirección Y', X', de hecho, es una dirección relativa a A, ¿verdad? Realmente bloque B, o sea, yo estoy describiendo movimiento de bloque B con una referencia que está de anclado en bloque A. Porque el bloque B realmente no se mueve en X', se mueve en una dirección de por ahí, ¿verdad? Que es una suma de X' más lo que mueve A, ¿verdad? Lo que está acelerado A.
Y si fuera así, no lo puedo resolver fácilmente. Desconozco esa dirección. Más bien, si yo uso x' y y', entonces sé que movimiento solamente se da movimiento en x' y en y' movimiento de cero. Pero ojo, movimiento relativo, ¿verdad? De B respecto a A en y' es cero, pero no es cero en x'. Por eso aquí en problemas como estos, que hay movimiento relativo entre ambos y ambos está acelerado, y aquí no hay quite. Aquí tengo que emplear correctamente esta formulación, porque el bloque B también tiene aceleración relativa respecto a A, ¿verdad? Entonces ya esta formulación no se puede linkar, digamos. O sea, tiene que usarlo en forma obligatoria. Pero otros casos más sencillos, quizás no hay movimiento relativo, ¿verdad? No hay aceleración relativa respecto a la referencia no inercial que está en movimiento. Entonces, sencillamente lo que experimenta el observador o el objeto es la aceleración inercial de la referencia. Eso es como concepto más importante de este 3.3, que muchos son experiencias de vida cotidiana, otros pueden aplicarse a ejercicios y problemas como estos, ¿verdad? Que son conceptuales, ¿verdad? Pero que en el fondo está movimientos relativos y de macroreferencia no inercial. No sé si hay preguntas al respecto. Bueno, es por una consulta. Es que, bueno, yo la verdad ayer no vi que este video estaba, nada más vi antes la hoja, digamos, donde lo resuelve. Ahí vi que usted pone como un DCL en la polea y otro sobre la caja. O sea, sí, sobre esa polea y sobre la caja B, digamos. Entonces, o sea, la fuerza que considera hacia, digamos que más o menos entendí, pero lo que quiero saber es si lo está considerando como en dos puntos distintos o sobre cuál punto como referencia evalúa toda esa sumatoria de fuerzas. Ok. Como clase virtual no lo puedo poner a hacer DCL, porque yo cuando hacía esos ejercicios lo pongo a hacer DCL y la mitad de ustedes lo hacen malo, ¿verdad? Por problemas de estática. Que no hacen bien DCL y eso repercute en sólidos. En sólidos, si no hacen hacer bien los cortes, entonces, eh, no sé si es, lo que la pregunta es eso, digamos, si hago DCL de A, ¿verdad? Por supuesto, A mueve respecto al piso y piso no se mueve, entonces, de DCL de A, tengo que separar todo lo que es parte del cuerpo A de los demás. O sea, yo no puedo cortar polea, ¿verdad? Vean que polea está anclada, está empotrada en A, es parte del cuerpo rígido de A. Entonces, y yo les pregunto, ¿y cómo separo el cable? O sea, DCL de A tengo que separar, aislar totalmente A de los demás. Esto es un concepto de un DCL, ¿verdad? Tengo que aislar este bloque A con todas sus añadiduras que están conectadas rígidamente de los restos. Aquí hay normal, por supuesto, ¿verdad? Que hay peso en A. Fricción no hay, ¿verdad? Esta parte de contacto con el cable, ¿cómo usted pone la influencia? O sea, la fuerza, concepto de fuerza, lo que describe es la influencia que recibe, digamos, el sujeto de estudio, que es este bloque A, de su entorno, ¿verdad? Es estudiar relación de un sujeto, que es ese bloque, de lo que recibe de su entorno. Y lo que recibe la polea realmente es una presión. Si hago un zoom de la polea, realmente lo que recibe es una fuerza distribuida. ¿Cómo se distribuye? No sé, ¿verdad? No es uniforme distribuida, jamás, ¿verdad? Y yo no sé esto. Bueno, al final puedo decir que es un resultante. Pero el resultante tampoco se da dirección. Entonces, mejor corto el cable junto con el bloque A y lo dejo un pedazo de cable guindando. Ese es mi DCL. Con el cable incluido, ¿verdad? Por eso es que aquí va la fuerza. 225 newton y 225 newton. Ese es mi DCL, ¿verdad? Va un pedazo de cable incluido cortado, ¿verdad? Y analizo todo el sistema. Ya, este es mi DCL.
¿verdad? Porque esta parte no lo puedo analizar fácilmente. O sea, la fuerza no es tan obvia, ¿verdad? No es tan claro. Entonces, ese es mi DCL. Y si es así, entonces le tengo que, donde corté yo, donde separé, del resto, ahí aparece la fuerza. Acción-reacción, ¿verdad? Bueno, aquí no es acción-reacción, pero aquí sí. Entonces, este bloque A, referencia, por supuesto, es un X y un Y, ¿verdad? Es inercial porque es una referencia fija. Pero para bloque B, entonces bloque B, de aquí, igual, acción-reacción, eso se cumple. Y aquí hay peso, TB, normal AB, que me faltó acá, ¿verdad? Entre A y B. Y nada más. Pero el problema es que este bloque B, ¿hacia dónde se mueve? Porque lo más común es de ahí. Entonces pongo la referencia aquí, ¿verdad? En un eje inclinado. O si quiere puede usar esta, pero si usa esta no sabría cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, primero las fuerzas, o sea, ¿dónde va la aceleración? Primero, ¿verdad? Porque el movimiento de bloque B no va ni en X' ni en Y'. Por eso esta referencia X', Y' que yo pongo aquí, esta dirección, yo sumo las fuerzas, sumo el X', que decía es que este X' realmente es un marco de referencia no inercial. Porque realmente esta referencia está moviéndose con bloque A. El bloque A va acelerado para la derecha. Y entonces no es correcto decir que suma de fuerza X es igual a masa de aceleración X'. Esto no es correcto. Porque esta aceleración que estoy cuantificando es relativo a referencia X' que está acelerado con bloque A. Por eso aquí tengo que añadir definitivamente esa corrección, que es masa B por aceleración de A en X'. Que hay que entonces aceleración de A es para acá, ¿verdad? No tengo que proyectarlo en eje X' y corregirlo. Usando esto. Usando esto. Esta, ¿verdad? No sé si eso es lo que preguntaba usted. No sé. Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ok. No sé si hay más preguntas. Si no hay preguntas, les tocan ver el video, ¿verdad? Cuando puedan, los que no han visto. Y si después hay preguntas, entonces después me escribe, ¿verdad? WhatsApp o me dice unas que no entiende. Ok, entonces podemos continuar con entonces tema 4. Antes de esto voy a pausar la grabación. Entonces vamos a ver tema 4. Entonces, introducir tema 4, ¿verdad? Teoremas generales de la dinámica. Entonces, en tema 3, se presentó la ecuación de movimiento, ¿verdad? Que es una ecuación vectorial. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y esto, en resumen, ¿cuáles son los dos tipos de problemas que uno enfrenta en tema 3? Uno, que los movimientos son controlados. Esos son como esos problemas de que hay una barra giratoria, ¿verdad? Con una masa arriba. Este brazo giratorio, el movimiento es controlado, ¿verdad? O en la tarea, ¿verdad? Hay un caracol o no sé qué algo. Tengo un brazo giratorio con ranura, ¿verdad? Y yo estoy guiando un perno.
Vea, esos mecanismos están presentes en muchas máquinas, ¿verdad? Quizás que uno no ve, pero están presentes. En máquinas ingenierías que uno usa, ¿verdad? Todos los días en construcción están muchos esos mecanismos, ¿verdad? Se llaman movimientos controlados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son movimientos controlados? Como se conoce cita a punto, o se conoce se conoce X dos puntos, o se conoce la parte derecha. Esta parte derecha de aceleración hay datos, es algo que yo sé, ¿verdad? Y se puede entonces resolver la parte izquierda, que son las fuerzas incógnitas. Ese es un tipo de problema, y es el problema más parecido a la estática, porque yo conozco el movimiento, ¿verdad? Entonces puedo encontrar la aceleración por la masa. Eso es uno, ¿verdad? Que muchas veces uno, contento de encontrar aceleración, se nos olvida multiplicar por la masa. Es un error común que uno se olvida la masa. Entonces no se los olviden, tomen nota, no olvidar multiplicar por la masa. Es un error que también cometo yo, ¿verdad? Entonces les digo aquí. Y nada más que yo de resolver ecuación, puede ser 2 por 2, ¿verdad? O 1 por 1, para despejar las fuerzas incógnitas. Es un ejercicio en la tarea, ¿verdad? O dos, que son de esos tipos, que se parece a la estática. Segundo tipo, que es un poco más difícil, ¿verdad? Que es donde yo conozco las causas, que son las fuerzas actuantes, que es esa parte, y tengo que resolver el movimiento, ¿verdad? Y esto, para resolver el movimiento, siempre implica resolver ecuación diferencial de segundo orden para obtener la evolución del estado, comprendido como posición y velocidad de la partícula. Y eso siempre implica resolver ecuación diferencial, ¿verdad? Sea de segundo orden, o sea que use la cadena y despeje la velocidad. Pero esta forma de plantear el problema, esta forma de ver el problema, de usar esa ecuación vectorial, ¿qué necesito? O sea, ingeniería es tratar de unir ciencia con la realidad, aplicarlo a resolver problemas de vida real, ¿verdad? ¿Qué ocupo saber? Primero, tengo que saber, primero las fuerzas en muchos problemas no son fuerzas constantes, son fuerzas variantes del tiempo. Tengo que conocer la fuerza, cuál es la función de la fuerza en el tiempo o del movimiento, ¿verdad? Puede ser no en forma explícita, ¿verdad? Puede ser, inclusive eso puede estar en función de los estados, puede ser una fuerza que está en función de la velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, las fuerzas de arrastre que están en tarea, las fuerzas de arrastre a ese globo, vean que es una función de velocidad, pero esto todavía es sencillo, ¿verdad? Esto todavía es simple, pero hay fuerzas más complejas de que está en función de muchas cosas y no lo puedo saber cómo expresar esa parte izquierda, ¿verdad? Además, muchas veces movimiento puede ser complejo, pero a veces no me interesa saber todo el movimiento. A veces en muchos problemas me interesa saber solo el estado en términos de posición y velocidad antes y después de un evento dado. Vean lo que se busca, ¿verdad? Depende de lo que se busca, yo tengo diferentes alternativas, ¿verdad? Para usar esta ecuación, por supuesto, esta ecuación, si yo ocupo resolver posición en el tiempo, si ocupo saber resultado que es posición en el tiempo, aquí no hay quite, tengo que resolver esa ecuación diferencial. Pero a veces no ocupo saber posición en el tiempo, ocupo saber a veces la aceleración antes y aceleración después. A veces ocupo saber nada más velocidad antes y velocidad después, que son los datos de interés en muchos problemas. Porque entre ese antes y un después ocurrió un evento que es complejo, pero que voy a tratar de brincar ese análisis dentro de eventos, no calcular antes y después. Entonces, debido a esa necesidad de que muchos problemas ocupó solo un antes y un después, se planteó estas formas alternativas que se llama teoremas generales de dinámica. Esa es la motivación de esas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, primera versión que vamos a ver hoy, otra versión está en los videos, se llama ecuación de impulso, cantidad de movimiento. Eso consiste en integrar ambos lados por el tiempo, ¿verdad? Porque integrar es un operador lineal.
Entonces integro fuerza por tiempo, integro fuerza inercial, que es masa por aceleración por tiempo. Entonces, esto me cambia la forma, ¿verdad? La parte derecha, por supuesto, yo sé que la aceleración es derivada de, primera derivada de velocidad, ¿verdad? Es dv de t. Entonces va este con este de t, me queda diferencial en integrando dv, ¿verdad? Masa es constante, entonces integral de dv me sale velocidad en tiempo 2 menos velocidad de tiempo 1, ¿verdad? Entonces, masa por velocidad en tiempo 2, en un instante 2, menos la masa por velocidad en un tiempo 1. Este término masa por velocidad se conoce como cantidad de movimiento en física, ¿verdad? Ya usted lo conoce. ¿Qué provoca entonces cambio en cantidad de movimiento? El efecto que actúa una fuerza durante un tiempo. ¿Ok? De hecho, si la masa fuera constante, si la masa fuera invariante en este proceso, ¿verdad? Sería esencialmente velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, en forma vectorial sería así, ¿verdad? Pues también en forma unidimensional, que fuera en una dirección dada nada más, sería nada más escalar. Pero lo que provoca es un cambio de velocidad. Y si fuera algo sencillo, por ejemplo, si fuera una fuerza constante, si fuera constante, esencialmente es fuerza por tiempo, ¿no? Si F fuera constante. Y si fuera constante, de F por M esencialmente es una aceleración, ¿verdad? F entre M esencialmente es esa aceleración y llego a que aceleración por tiempo me da ese cambio de velocidad, evidentemente, ¿verdad? Pero el propósito no es eso, ¿verdad? O sea, esa es la relación con lo que uno ha visto antes, ¿verdad? Si fuera constante. Pero lo que voy a usar es que, bueno, ¿qué pasa si la fuerza fuera una función desconocida y que esta integral es difícil de resolver? No lo resuelvo entonces. Voy a llamar a esta integral impulso. Impulso, ¿verdad? Y que tenga una forma, voy a tratar de quitarme ese impulso de una forma, ¿verdad? Para no calcularlo, sino relacionar ese estado antes y después con algún método, ¿verdad? Entonces, este integral de fuerza por el tiempo, ¿verdad? Que es una fuerza actuando en un tiempo dado, que se llama impulso. Si yo paso esta cantidad de movimiento acá a sumar, quedaría de esa forma, que es bastante explicativo, que es que tengo una cantidad de movimiento inicial más algo externo y llego a un resultado final, parecido a una suma de fuerzas. Por eso igual puedo hacer un DCL de esto, de cantidad de movimiento, con una partícula que venía, ¿verdad? Con una cantidad de movimiento, mv1, pero recibió un impulso, que es un vector, todos son vectores, ¿verdad? O sea, es parecido a un DCL, por ejemplo. Esta es como la parte izquierda. Sumo, ¿verdad? Por ejemplo, recibí un impulso y yo llego a un estado final. Ese estado final esencialmente es la suma vectorial de esos dos, ¿verdad? Es este. Es este. Ese sería entonces cantidad de movimiento final. Entonces, esta forma me plantea de que yo puedo sumar cantidad de movimiento existente más los impulsos que actúan como si fueran fuerzas y llego a un resultado final. O también puedo pasar a restar y se convierte en un triángulo de fuerzas. No son fuerzas, son cantidad de movimiento, pero puedo proceder en forma diagramado, ¿verdad? Para entender con mejor claridad lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, como comentaba, este integral de fuerza en el tiempo se llama impulso de una fuerza y masa por velocidad se define como cantidad de movimiento. Momento o momentum de una partícula, ¿verdad? O cantidad de movimiento lineal, pues después viene una cantidad de movimiento angular
cuando hay distancia. Aquí, como es partícula, partícula es donde todas las acciones son concéntricas, ¿verdad? Se concentra en un punto, entonces no hay palanca. Cuando habla de movimiento angular es porque hay palanca, ¿verdad? Hay distancia entre las fuerzas que provoca rotación, pues se llama angular, ¿verdad? Por eso, por ende, el impulso es igual al cambio de cantidad de movimiento o menos de una partícula, ¿verdad? Y aquí, ojo, ¿verdad? Esta ecuación fue derivado, o sea, es una variante de la ecuación de movimiento, de la ley fundamental de la dinámica, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. Por eso no es una ecuación extra que puedo resolver esto y esto como 2 por 2, ¿verdad? O sea, no me provee información extra. Era la misma, nada más que se ha planteado en forma distinta. Hasta aquí no sé si hay preguntas. No sé si me explico de propósito de esto. Ok, quizás así es un poco difícil de usar, ¿verdad? Porque impulso, cómo se calcula y todo eso. Entonces, es especialmente útil esto, ¿verdad? Pasa lo que se llama principio de conservación de cantidad de movimiento lineal. Y eso es útil cuando es el caso de colisión entre dos partículas, ¿verdad? Bueno, no colisión. Colisión es un caso particular. Cualquier sistema de dos partículas donde hay una fuerza que interactúa entre ellos. Esa fuerza puede ser, por ejemplo, este ejemplo, un carrito. Eso es una, imagínense esa grúa viajera en las naves industriales que tiene un cable colgándose de una masa. Entonces, este tiene masa y estas dos masas de alguna forma tienen una interacción a través de este cable, ¿verdad? Por supuesto, para esta masa actúan fuerzas externas. Recuerden, esas fuerzas externas por el tiempo ya es un impulso, ¿verdad? O sea, impulso y fuerza de hecho no es diferente uno a otro, nada más es que impulso es fuerza por tiempo. Pero casos como estos o casos como dos bloques unidos con resorte, ¿verdad? Digamos, este es el plano horizontal, está descansado sobre esta mesa, digamos, este es una mesa. Entonces, esta fuerza de resorte, de hecho, es una fuerza que actúa entre las dos partículas en forma de acción-reacción. Y en ese caso no existe otra fuerza que actúan sobre la partícula, por lo menos en este plano de la mesa, ¿verdad? En plano vertical hay normal, ¿verdad? Para sostenerlo. Entonces, en esos casos donde las partículas solo actúan las fuerzas de acción-reacción, como estos, hay algo interesante, de que como es una acción recíproca, ¿verdad? Entonces, para partícula A, ese impulso no tiene que ser impacto, ¿verdad? Puede ser una fuerza que actúa en el tiempo, esa fuerza puede ser variable, como sea, pero como sea no me interesa, porque lo que interesa es ese integral de fuerza en el tiempo. No me interesa cómo es, pero yo sé que eso es un impulso, ¿verdad? Que actúa IBA, lo que actúa B sobre A, y AB, lo que actúa A sobre B. Y los dos tienen la misma magnitud, pero son de dirección contraria. Por eso es que IBA es menos IAB. Entonces, impulso IBA provoca un cambio de cantidad de movimiento en partícula A, que es masa A, velocidad A en el segundo instante, menos masa A, velocidad A en el primer instante. Y esto es igual a menos IAB porque tiene el signo contrario. Y ese impulso que actúa A sobre B provoca también cambio de cantidad de movimiento en la partícula B. Sería MB VB2 menos MB VB1, ¿verdad? Todos son vectores. Y como aprovecho de que es acción, reacción, magnitud es igual, pero de dirección opuesta, entonces sustituyo uno de otro, ¿verdad? Eso lo meto aquí. Tiene un signo menos, ¿verdad? Entonces igualo este con un menos a este. Entonces esto es igual a esto negativo. Entonces este viene para aquí y este viene para acá. Y acomodo, ¿verdad? Los que son de instante 1 lo paso a la izquierda. Los que son de instante 2 lo paso a la derecha.
¿ok? Bueno, al contrario. Paso instante 1 para acá. Esto de instante 1 viene para aquí. Entonces queda MAVA1 más, ¿verdad? Y aquí menos, menos, más. Entonces queda a este lado de invertir. Y este que es menos paso para otro lado, con este que es más. Entonces queda la suma de cantidad de movimiento final. Y al final, si yo hago como los instantes, lo defino yo, si yo tengo próximo instante, tengo otro instante, al final no importa cuántos instantes hago yo, siempre va a ser constante. Entonces lo que quiere decir es que en un sistema de partículas, aquí ya entramos de hecho en varias partículas, ¿verdad? Vean que estoy haciendo para 2 partículas. Yo puedo hacer lo mismo para 3 partículas, donde no actúan fuerza externa, digamos. El truco, digamos, el principio, la base para que esto funcione es que no debe haber fuerzas externas, o al menos no debe haber fuerza externa en alguna dirección dada. Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema, de todas las partículas, se conserva, es constante, sin importar en cuál instante de tiempo sea el que estoy considerando. Por eso llego a esta ecuación que la suma de las cantidades de movimientos es constante, sin importar cuál sea el tiempo. Y se conoce como principio de conservación de movimiento lineal o cantidad de movimiento y es válido para cualquier sistema de partículas mientras que no exista otra fuerza ajena a las interacciones que son acción-reacción entre ellas. Y esa ecuación me provee bastante información y me permite resolver problemas sin tener que entrar a ver cómo es este impulso, ¿verdad? Por eso a veces es difícil de cuantificar esa fuerza, cómo varía en el tiempo, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta acá. Entonces, eso es aplicable para 2 partículas, 3, 4, 5, lo que sea, es aplicable, ¿verdad? Y esta ecuación, ojo, ¿verdad? No tiene que ver con energía. Sencillamente es cantidad de movimiento. En un programa que puede haber pérdida de energía, cantidad de movimiento igual se conserva. Porque aquí no tiene nada que ver con energía, ¿verdad? Es una ecuación totalmente cantidad de movimiento. ¿Ok? Para que tengan claro, puede haber pérdida de energía, pero cantidad de movimiento se conserva siempre. ¿Ok? Y si tengo presencia de fuerza externa actuando, entonces trato de buscar alguna dirección que no participe esa fuerza externa. Entonces esa dirección perpendicular a la fuerza, por ejemplo, si fuera una colisión entre 2 partículas, ¿verdad? Por ejemplo, A vino y golpeó a B y B tiene un cable colgando aquí, que ese cable, ¿verdad? En instantes de colisión puede generar una tensión muy grande por un delta T o una tensión por un dt, ¿verdad? Que es un impulso externo debido a tensión. O sea, eso sería fuerza externa. Y eso ya me invalida esta ecuación en toda dirección. Pero si yo puedo buscar una dirección, por ejemplo, esta que es X, que es perpendicular a esa fuerza externa, esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento sigue siendo válido para esa dirección en X. Porque es una dirección que no participa fuerza externa. O sea, fuerza externa es como un sink. Un sink en inglés es como un tragante. Le traga toda la cantidad de movimiento que sea que llegue. Se lo traga porque es una tierra, digamos, que le absorbe todo, ¿verdad? Y la tierra no se mueve por más cantidad de movimiento que le llegue. Por eso es que cuando hay fuerza externa, como reacciones, que son fuerzas, digamos que ilimitadas, ¿verdad? No se conoce la cantidad de movimiento porque se lo lleva. Pero en cambio, en la dirección ortogonal, la cantidad de movimiento sí se conserva, porque no hay participación de fuerza externa. Ese es el principio más importante para usar esta ecuación. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta acá. Ok, estamos bien. Entonces, hacemos ese ejercicio rápido. Problema 1.
La próxima vez hago problema 2, ¿verdad? Y ya para ecuación de trabajo de energía, ya esto tiene usted video. Todo eso tiene en video, ¿verdad? Entonces, ya, entonces para la próxima vez, para el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, vean los videos. Y entonces vamos a retomar la parte más importante. Y entonces hacemos la próxima vez este ejemplo. Este ejemplo de conservación de cantidad de movimiento. Es muy sencillo. O sea, la ecuación es muy sencilla. Lo que hay que saber es cómo usarla, ¿verdad? Para los problemas y en dónde usarla, cuándo es aplicable. Y si da tiempo, entonces vamos a derivar las ecuaciones de energía para las fuerzas conservativas, que son peso constante, atracción gravitacional y resorte, fuerza elástica. Y después este ejemplo, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, igual ya está resuelto. Bueno, 5, 6 están resueltos. También hay videos, yo creo. ¿Ok? Ya igual después ya también eso hay video. Entonces vamos a hacer ese ejemplo para ilustrar un poco algunos detalles de cómo usar. Bueno, ya está hecho. Bueno, está hecho. Nada más vamos a leerlo, ¿verdad? Esto me pide calcular el impulso, ¿verdad? Impulso, digamos la particularidad de este variante de ecuación de movimiento es, aunque es una ecuación de cantidad de movimiento que relaciona un antes y un después, sigue siendo vectorial. Y si es vectorial, debe tener referencia. Y si hay referencia, hay signo. Y ese es el mayor cuidado que tener para usar estas ecuaciones de cantidad de movimiento. El signo, ¿verdad? Entonces, una partícula que pesa 2.268 kilos viene, ¿verdad? Y rebota sobre una superficie como se muestra en la figura. Si la velocidad de aproximación era de 6.10 metros por segundo y la velocidad de salida es de 4.57 metros por segundo, encontrará la magnitud y dirección del impulso a la que la masa se encuentra sometida. O sea, me pide encontrar ese impulso, ¿verdad? Entonces, tengo velocidad de entrada, esa es la magnitud. Recuerden, velocidad es magnitud y dirección. Esa es la salida. Y aquí está la dirección, ¿verdad? El ángulo de 30. ¿Ok? Lo que me pide es ese impulso. Impulso hay dos componentes, Ix e Y, ¿verdad? Entonces, Ix, tengo que entonces, vean que aquí hay referencia. Aquí hay eje X. Aquí hay eje Y, ¿verdad? Eje X y eje Y. Entonces, Ix, vean que entonces Ix es un impulso que va en dirección de X. Es igual a masa por cambio de velocidad en X, porque es un vector. Un vector, estoy descomponiéndolo en coordenada rectangular. También puedes componer en coordenada polar, si uno quisiera, ¿verdad? Y si el problema sea conveniente, ¿verdad? Entonces aquí es X y Y. Y aquí está la masa, ¿verdad? Que no cambia antes y después de impacto. Y velocidad X final, vean que es, velocidad final es 4.57 por cos 25. Va en dirección X, positivo. ¿Verdad? Es positivo. Menos, este menos es por de fórmula, ¿verdad? Menos. Velocidad de aproximación venía igual en sentido de X, pero es 6.10 por cos 30. 6.10 por cos de 30. Venían por acá. Entonces, hago esta resta por la masa, obtengo yo Ix, que es menos 2.6. ¿Qué significa este menos? Va contrario a X. O sea, realmente Ix es menos 2.6 kilogramo metro por segundo. Debería ser entonces, esto es igual a 2.6 kilogramo metro por segundo hacia la derecha. Ok, ese es otro que se me va a comentarle. En examen corto me pone respuesta sin unidad. Después, cada respuesta sin unidad le bajo un punto, ¿verdad? Además, dirección, hacia dónde va. Muchos me ponen signo y no tienen referencia. Y no sé para dónde va eso. Pues no hay referencia. Me ponen menos punto 15t y no tengo referencia. Tampoco hay unidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner todo eso en el enunciado. Si no pone unidad, no hay referencia, no hay dirección, le bajo punto por cada cosa. ¿Ok? Para que aprenda
disciplinarse en todas esas cosas. Ok, entonces vean que aquí el signo tengo que interpretarlo para dónde va para la izquierda. Ok, y después en Y, ten cuidado, Y es positivo para arriba, ¿verdad? Entonces, masa no cambia, velocidad final 4.57 va para arriba. Entonces, 4.57 por 6.25, positivo, ¿verdad? Va para arriba. Pero la aproximación van para abajo, contrario a referencia. Entonces, aproximación de 6.10 de magnitud, tengo que multiplicarlo por el ángulo de seno 30, pero negativo. Entonces, el menos, menos, más. Porque en Y, de hecho, rebota. El rebote hace que cambie dirección totalmente, ¿verdad? Eso implica, de hecho, una suma. Pero la suma viene justamente por ese signo, ¿verdad? Por eso, aunque uno puede intuirlo físicamente, es mejor seguir en forma disciplinada la referencia y los signos, porque en problemas complejos puede ser que es difícil intuir, ¿verdad? Entonces aquí, recordar, ¿verdad? Definir referencia. Igual, el primer paso es tener referencia y después ver el signo, ¿verdad? De la velocidad. Va para abajo, negativo. Y ese menos es de fórmula. Entonces, menos, menos, más, queda la suma de los dos. Y obtengo que IY es 11.3 para arriba. Positivo, es decir, para arriba. O sea, IY va para arriba. Para arriba. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, no tiene gracia, ¿verdad? Lo que quería, o sea, el propósito es ilustrar cómo se usa esa ecuación de impulso, cantidad y movimiento y que tengan cuidado. Primero, esa ecuación es vectorial, ¿verdad? Uno en física está acostumbrado a que esa ecuación es unidimensional. Siempre ven problemas unidimensionales nada más en X, entonces se le pone como escalar esto, ahora no, todos son vectores, ¿verdad? Puede ser tridimensional inclusive. Y tengo que entonces componerlo en una referencia dada. Y en la referencia dada tengo que interpretar velocidad de cada uno de acuerdo al signo. Interpretar el signo de cada uno de acuerdo a la referencia puesta. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay preguntas al respecto de este problema 1, que no tiene gracia, pero es para explicar este cuidado de uso de esta ecuación. No, estamos bien. Entonces, si estamos bien, yo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Clase voy hasta acá. Ya están cansados, también estoy cansado por todo este problema de examen corto. Entonces nos vemos el otro lunes, ¿verdad? Para ver problema 2, ¿ok? Y entonces les quedan de tarea ver los videos. Les quedan de tarea ver estos videos 4.3 y 4.4. Para que el jueves entonces podamos avanzar de una vez a la práctica, ¿verdad? A usar ecuación de energía y bueno, de conservación de energía para resolver problemas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes. Gracias, profe, gracias. Por ahí. Okay. Profe, disculpe, ¿este PDF ya está habilitado en mediación? Ok, creo que todavía no está. Ahora lo subo de una vez. Voy a subir de una vez. Sí, gracias. Ok, un gusto. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Profe, Se escucha cortado, no se escucha. Ahí escucho mejor. No, sigue muy cortado. Bueno, voy a poner un mensaje por WhatsApp entonces, para hacerle la pregunta. Ok, está bien. Gracias. Sí.